Vamos a empezar entonces primero con la lista. Vamos a ver si están todos. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahora con homilética, pero antes habíamos dicho que íbamos a dejar algunos textos que ustedes quisieran ver para interpretación o por lo menos darle una pauta al asunto, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, pastor. ¿Han traído sus textos? Sí, pastor. Ya, a ver si el primero... En primera de Juan hay un texto que ha sido aumentado, 5, 7, 8. Ya, Dice, primera de Juan 5, 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio y la han aumentado en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y sigue en el 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, ya. el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ya, ese aspecto no sería interpretación, sino tiene que ver con el texto original, ¿no? Todos dan, porque ese texto que aparece en primera de Juan 5, 7, es un añadido posterior que pertenece al siglo V, ¿ya? Entonces, no sería dentro de la categoría de interpretación o de tratar de hacer una hermenéutica. En todo caso, podríamos trabajar ahí una cuestión. No podemos trabajar la Trinidad sobre ese texto, ¿no? Podríamos trabajar la Trinidad, digamos, desde desde el orden que hay dentro del mandato de Mateo 28, ¿no? La Gran Comisión, ¿no? Ahí sí, al final habla del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, finaliza ahí, ¿no? Esa es una por lo menos pauta. Después también cuando aparece en las doxologías de Pablo, en las cartas, ¿no? En las cartas al final, especialmente Corintios, ahí aparece esa fórmula de trinitaria. Ya. Pero Juan 5.7 no sería un texto de base para trabajar eso. ¿Por qué? Porque ese añadido que aparece, que está en la Reina Valera, es del siglo V. A partir del siglo V en adelante aparecen en algunas versiones de la Biblia y así se ha traducido. Pero no está en los textos alejandrinos, tampoco está en el texto bizantino, que es un texto que apoya el Textus Receptus, ¿no? Y en ese caso no podemos utilizar ese texto para asuntos de armonizar o trabajar en hermenéutica, ¿no? Sobre todo la interpretación sobre la Trinidad. Eso no tendría que estar descartado. ¿Sí? Puedo utilizar, ¿ya? Pero hay que denotar que ese texto no está en los textos más seguros, ¿ya? Los más seguros. Ese es el único detalle, sí. A ver, Pastor, pastor, envío. Sí. A pastor. ver, aquí otro texto. Sí, A sí, ver, sí. por favor, hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. También en Romanos 14:23. Ahí está haciendo algo importante. No, Pastor. sí, sí. Sí, antes de comentar, supuestamente tenemos que decirle a usted el texto bíblico, pero a la vez también tenemos que decirle qué es lo que está transgiversado, para que usted nos pueda decir si está bien o no. Ya, bueno, ya, sí, sí. Sí. No, pero por lo menos el hermano Mejía sí mencionó dentro de su
citando a esa primera de Juan 5, 7 y 8, ¿ya? Mencionó algo del asunto, ¿no? Solamente que le decíamos que ese texto para analizar o interpretar o enseñar la doctrina de la Trinidad se puede utilizar, pero no es el más seguro. Hay otros textos que son mucho más seguros para ese tema. ¿Ya? Bien, entonces, hermana Aide, ¿qué dice usted con respecto a ese texto? Casualmente eso, pastor. Es De Santiago. el tema en Santiago 5, 1, 6. Al menos ahí me queda a mí al menos una duda, ¿no? Para poder Buenas noches. interpretar, porque dice, no dudando nada, porque el que duda, o sea, la duda es semejante a la onda del mar, o sea, que va y viene, así es, pastor, Ya. que arrastrada Pero, por el viento y echada de una parte a otra, claro. O sea, ¿qué está semejante utilizando ahí, a- qué está utilizando ahí, Santiago? Carlos, tu audio, Carlos. la duda de nuestra fe. Hermano José, cierre su audio también. Solamente queda la hermana Aide con el audio. Ya. Muy La bien, duda de hermano. nuestra fe. Ya. Primeramente, qué cosa es el texto? ¿Qué es? Antes de interpretarlo, ¿qué cosa es? Consejo, recomendación, una orden, una, qué sé, una, Un consejo, pastor, ¿no? un ruego, una demanda, una profecía. ¿Qué cosa es ese texto? Eh, es como se llama, es un consejo, algo así. Santiago, sobre todo, recuerden, Santiago tiene una característica. Es el texto que más se identifica con los profetas, ¿no? Tiene una característica. Recién he podido, me botó la plataforma. Tomé lista, pero usted no me ha escuchado. ¿Quién? Gastelú. Ya te puse, Gastelo, sí, ya estás. Las clases Ya. pasadas he estado, pero entramos tarde por la señal. Ya, Está fallando de nuevo. ya. Ya, pero sigamos entonces, Pastor Sacha, buenas noches, disculpe la tardanza. ya. Tenía un inconveniente. Cuando ustedes lleguen, ya no digan nada, ya, por favor, porque si no interrumpe la clase, ¿ya? Entonces, después de eso, ya una vez pasada la lista, vamos a clase y cualquier cosa, luego a la mitad de la clase ahí podemos mencionar ese detalle de los que han llegado después, ¿no? Para tenerlos presentes, porque en algunos casos no los tengo. Así como está en blanco, eso significa que o han faltado, o, bueno, o está... Pastor, pero estoy hablando del principio y dije presente y no me respondió. No, sí te puse presente, no te preocupes. Ya, estás presente. Bueno, por lo menos en la lista yo no lo veía, por eso le pregunto. Ya. Te vi ahí como la señal se te había ido y entraste de nuevo, entonces te puse presente, no hay problema. Ya, hermana Aide, entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta de Santiago es que es algunos le llaman el libro profético, ¿no? El libro profético del Nuevo Testamento. Tiene la característica de los profetas, especialmente de los profetas que se conocen como profetas sociales o profetas de acción social, que son los profetas menores, ¿no? Tiene todas las características. ¿Ya? Hay parénesis, parénesis son denuncias, ¿ya? Y hay también sentencias, ¿ya? También hay un estilo proverbial, algunos pensamientos que pone ahí. Y en ese texto que usted ha leído, hace uso de una figura. Creo que no mencionamos eso, ¿no? Sobre las figuras literarias. Ya. Las figuras literarias son las metáforas, las parábolas,
¿Qué más hay? Alegorías. Alegorías, ¿no es cierto? Alegoría. ¿Ya? Ujú. Analogías, comparaciones, ¿ya? Todas estas de alguna manera aparecen en el texto, entonces había que ver qué cosa es. También está la fábula, la adivinación, hay la hipérbole también, ¿no? Cuando es una exageración, ¿no? Pero en este caso de Santiago, que nos está diciendo, a ver, para ir rapidito también, porque para que los demás también puedan plantear su tema. A ver, Santiago 1:6, pastor. 1:6, ¿no? Ujú. Ya. Ujú. Acá está configurando varias cosas en Santiago. Habla de las pruebas, habla de la fe, habla de la sabiduría, La pasión habla de la de Dios. acción cristiana, ¿no? Mm. De alguna manera es la acción Creo que cristiana. a la fe más, pastor. Ya, y cuando dice que el que tiene que pedir con fe, está hablando de la acción, de creer, ¿no? De confiar, ¿ya? No es fe con visión o yo creo acentuar una seguridad a mí mismo, no, eso no es la fe. Algunos dicen eso, ¿no? O ten fe, ¿no? O con fe, ¿no? Que sería como algo así como entusiasmo, ¿no? Sí, sí, yo, y autosugestión de alguna manera. No hay que confundir fe con autosugestión, ¿no? La Claro. autosugestión es asegurarme a mí mismo que sí, eso va a suceder, pero que al final no es esa idea, tampoco es confesión positiva. Esas cuestiones no tienen nada que ver con la fe. Eso hay que desecharlo. Confesión positiva, autosugestión, estado de auto reconocimiento, no, eso no, la fe es otra cosa, ¿ya? Cuando pides a Dios, hay que tomar lo que dice Hebreo, ¿no? Que la fe, si fe es imposible agradar a Dios, Agradar a Dios. ¿no es cierto? Y que es necesario que le hallemos a Él, ¿no? Es lo que más o menos dice el texto de Hebreos, ¿no? Entonces, aplicando de que la fe es la parte más importante de este aspecto, ¿no? Sí, en ese texto, en la parte primera, creo que ahí nos aclara, pastor, donde dice, pero pida con fe, no dudando. Claro, En este caso, haría referencia a la duda que algunos podríamos tener, ¿no? Como la onda del mar, algo así. ya, pero ahí vamos a ver, la duda no es tanto de dudar mentalmente, sino la falta de confianza, Ujú, la falta de seguridad en Dios, ¿no? ujú. A mí me gusta esta versión de la Reina Valera contemporánea, dice en Hebreos 11. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve, ¿ya? Ujú. Entonces es seguridad, ¿ya? Claro, la fe sería de seguridad. ¿Ya? Y cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. O sea que si pides, sabes que va a buscar a Dios, tu recompensa viene también, ¿ya? Claro, con Entonces, certeza. no es esperar que eso ocurra, sino confiar en que Él lo va a hacer. ¿Vean la diferencia? Creo que El querer Santiago, que algo Dios haga o pedir y soñar con eso, eso es justamente eso, es un sueño, un deseo, pero eso no es fe, claro. ¿ya? La duda que está hablando no es tanto por el pedido que vas a hacer, que lo hará el Señor o no lo hará, no, sino la duda en el sentido de que Dios que interviene lo hace y si no confías en Dios, pues no va a ocurrir. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Por ¿Ya? eso Santiago dice, no dudando nada.
Claro, no dudando nada en cuanto a Dios, que es el proveedor. Porque la duda dice semejante Si a la uno confía en onda. que Él va a actuar, Él lo hará. Y lo hará a su modo también, no a nuestro modo. ¿Ya? Ahí hay que tomar en cuenta ese aspecto. Entonces, no es el asunto de autosugestionarme o creer o mentalizarme, tampoco es mentalizar, ¿no? Que sí, ya, y está, sí, Dios me va a dar, sí me lo va a dar, sí, yo lo voy a tener, yo lo voy a querer, sí lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Esa no es fe, ¿ya? Eso no tiene nada que ver con fe. Algunas personas aplican eso creyendo que eso es fe. No. Fe es no dudes de Dios. Confía en Él y no dudes que Él va a actuar. Esa es la idea, ¿ya? Y entonces el pedido se hará conforme a lo que Él realice de acuerdo a su voluntad y su propósito, ¿ya? Amén. Okay. Tampoco es Ahora, capricho, por si acaso, ¿no? ahora, Sí. ahora me toca a mí. Ya, a ver, Carlos. Ya, no, pastor, no puedo abrir mi cámara porque estoy todavía llegando a casa, estoy caminando, pero acá estoy. Ya, pastor, lo que yo quería exponer era sobre 2 Corintios 8:9, Ya, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. ya, ¿No? Aquí mayormente, pues, las iglesias pues, que practican la teología de la prosperidad, usan este texto y lo transgiversan, ¿no? Para que enseñen sobre la prosperidad, ¿no? sí. Y sobre todo, Pero este texto bíblico fue, Pablo le escribe a Tito, ¿no? Como una exhortación, ya, ¿no? Eso es lo que pude ver, ¿no? Que parece que Tito se estaba desviando del camino, ¿no? Porque al comienzo, la iglesia donde estaba Tito, que era en Macedonia, ¿no? Ellos, también, la iglesia siendo pobre, ellos, compartían, ¿no? Compartían de donde no tenían, ellos daban. ajá, Y eso se estaba perdiendo. Eso ya, es lo que pude entender, pastor. ya. Ese pasaje que tú has leído es de 1 Corintios, ¿no? Sí, 2 Corintios 2 Corintios. 8:9. Sí, 2 Corintios 8:9. Ya. Ese pasaje de 2 Corintios que siempre se utiliza para hacer base o fundamento a las ofrendas que hay que dar a la iglesia. Creo que hay que dar a la iglesia, ¿cierto? Pero en esa época no era esa concepción, ese propósito. Cuando el pasaje está hablando de eso, está hablando de dar la ofrenda, pero para servicio de los santos, es decir, para la ayuda de los necesitados en la iglesia, que esa era la finalidad, ¿no? No era para el pago del pastor o por el pago del local o de la luz o el mantenimiento, porque no había eso, ¿no? No tenía, primero que no había locales, la iglesia no tenía un local, la iglesia se reunía en casas, recuerden, en las casas, así que no tenían ningún lugar ni había un letrero diciendo iglesia cristiana, no había esa figura como que ahora tenemos, ¿no? Hoy día sí hay esa carga económica y el cuidado y todo eso, pues la iglesia en su compromiso tiene que realizar esa tarea, ¿ya? Pero ahí no, ahí está hablando de la necesidad de dar con amor, con gozo, con alegría, ¿no? De eso se trata el tema, ¿ya? Y de las necesidades que había también en la iglesia, por eso que atendían en ese tiempo, ¿no? No, eso parece, está desde el capítulo 8, ¿no? Todo el capítulo 8 y el 9. Esos dos capítulos son los que trabajan en el asunto. Dice, la ofrenda para los santos, ¿no? Para los santos, para los necesitados. Y esto se corrobora también cuando Pablo habla en la primera carta de Corintios también sobre la ayuda a Jerusalén, ¿no? Roma, especialmente también en la carta a los romanos, habla mucho de este asunto de las ofrendas, pero para apoyo de las necesidades de los hermanos en la iglesia. Esa era la figura, ¿no? Hoy ya, eso muy poco se da,
y más bien ahora se destina la ofrenda para asuntos netamente eclesiales, ¿no? Sí. Eso hay que denotarlo también, interpretarlo de acuerdo a su rubro. No podemos utilizar eso como para la ofrenda. Podemos utilizarlo, sí, de alguna manera, por el apoyo, la ayuda, o lo que es la responsabilidad que tiene el creyente, pero sabiendo que eso era especialmente para lo que existía en esa época, el servicio diaconal, que lo hemos olvidado en parte. Servicio diaconal lo utilizamos solamente para los hermanos, los diáconos que tienen que ver, y seguramente ustedes saben eso. Los anuncios aparecen diciendo, bueno, ahora los hermanos en esta semana, los que van a hacer la limpieza en el local. Y entonces, Se fue Pastor Alberto, su micrófono está apagado. su audio. ya, ahora sí, parece que hubo una interferencia. Ya, entonces el asunto está en que hay que interpretar y hay que trabajar dentro de nuestro contexto también, cómo manejamos la iglesia y cómo la iglesia se manejaba en la época de Pablo, ¿no? El contexto es diferente, por si acaso, ¿ya? La situación económica también era diferente, ¿no? Y los afanes y las formas de la sociedad también eran diferentes. Entonces hay que adaptar esos elementos y los principios que aparecen ahí, ¿ya? Y el principio es dar. El principio es dar, ¿ya? Pastor, porque ahí en ese versículo tendríamos que tener mucho en cuenta la interpretación, ¿no? Porque Sí, muchas veces, a veces nos vamos al pie de la letra en forma literal, lo que dice la entiendo, Biblia, de que claro, llevemos la ofrenda a los santos. Pero muchas veces, como usted dice, pues están las responsabilidades, como los gastos básicos de cada iglesia o de cada casa de nuestro Padre. Entonces, ahí sería bueno aclarar, ¿no? Que nos informemos y nos actualicemos prácticamente de claro, acuerdo a la vivencia de esta claro. etapa. En la carta, cuando Pablo habla de ofrendas, nunca habla para las necesidades propias de la obra, ¿no? O si habla de la obra es del apoyo a los ministros. A él lo apoyaron y él también apoyaba a su ministerio y a los que trabajaban con él. De eso sí habla, ¿ya? Y de la responsabilidad que la iglesia tuviera sobre el asunto, podría ser eso también, incluyéndolo ahí, ¿ya? Pero lo que más se encarga es, y el cuidado que tenía era la ayuda para los hermanos pobres. A eso se refiere, eso de la ayuda a los santos. Claro, pastor, por eso muchos de los que critican a la iglesia evangélica o la iglesia cristiana hablan mucho sobre eso, que antes solo se ofrendaba o se daba con amor, pero para los necesitados, no para una persona en específico. No, claro, ni tampoco para, como hemos dicho, para el cuidado de la iglesia, porque no había templo. No había templo, no había local. Entonces no había Exacto. necesidad. ¿Ya? Pero Además, sí había una obligación, porque Pablo dice que también del asunto, dice, ¿no? Que hablando de que la necesidad también de cuidar a los ministros, ¿no? ¿Ya? Y darles el alimento, ¿no? Entonces, el buey que trilla hay que darle de comer, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces no hay que poner bozal al buey que trilla, ¿no? Sino que dejarlo que lo come también. Esa es la figura que él menciona con respecto a los ministros. O sea, que sí hay una responsabilidad de la iglesia con respecto a eso, ¿ya? Las iglesias que Pablo va formando, ¿ya? Pero el objetivo propio que se aparece desde Jerusalén es el cuidado de la gente, de las necesidades que hay en la gente. Entonces, habían campañas de levantamiento de ofrenda para ayudar a la gente pobre, a los necesitados de la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Por eso dice a los santos, ¿no? La ofrenda para los santos, ¿ya? No es para voy a tener una broma,
no es Pastor, para las imágenes, ¿no es cierto? No es para cuidar las imágenes o para las procesiones, para eso, porque esos son los santos para un determinado grupo religioso, ¿no? Nosotros no tenemos eso, ¿no es cierto? ahí hay una interpretación también entre nosotros los cristianos que muchas veces confundimos, ¿no? Cuando se dice, por decir, llevar como dice el pasaje, ¿no? De llevar para los santos. Pero a veces lo interpretamos y ponemos, a veces entre cristianos decimos que eso significa llevarle al pastor, ¿no? Entonces, eso No, también sería mal interpretado, no. pastor. La iglesia tiene que dar, sí, para la obra y para el ministerio. Eso Pablo también lo menciona, pero aquí está hablando de las necesidades que hay y cubrir esa necesidad. O sea, que nadie debe sufrir situaciones económicas. Eso es lo que plantea, que los hermanos, la iglesia debe apoyar. Esa es una práctica que no vemos, ¿ah? No No hay. vemos en la iglesia, no hay eso, ¿no? Más allá de el kilo del amor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? No, sí, el kilo de amor, creo que se llama así, algo así, o esas ayudas que a fin de mes pedimos, o en cada una semana pedimos eso, y una ofrenda especial un domingo como para ayuda social, ¿no? Y así tuvimos eso. Yo recuerdo una iglesia donde estuvimos pastoreando en un equipo pastoral. La característica de esa iglesia es que era el cuarto domingo, la ofrenda que se levantaba en los cultos era para ayuda social. Todo lo que se levantaba eso iba para el Ministerio de Ayuda Social. ¿Ya? Entonces había un dinerito que iba generándose, ¿ya? Para apoyar a los hermanos que estaban en necesidad, para cubrirles medicina, para cubrirles alimentación, para cubrirles cuando su casa estaba deteriorada, o para cambio de muebles, o también algunos cuando no tenían la posibilidad de enterrar a sus familiares, entonces se le daba todo el asunto económico para que no sufriera esa situación, ¿no? Eso se hacía. Bueno, esa iglesia, dejando de lado un domingo de recoger esa ofrenda directo para la iglesia, lo dejaba para estas necesidades. Y se cubría. Es que era una iglesia grande también de paso, ¿no? Entonces podía eso hacer esa situación. No hay iglesias, no todas hacen eso, pero sería una buena práctica de paso. Una buena práctica, porque el Señor lo que va a hacer es que cosas, si hacemos eso, se va a hacer crecer, va a crecer. No es que todo el mundo va a querer, no, ahora yo tengo necesidad. Claro, generalmente trabajamos en lugares donde hay mucha necesidad, todos son necesitados, y entonces en todo caso teníamos que unos a otros ayudarnos, ¿no? ¿Ya? Pero en especial hacer quizás como hacen los mormones, ¿no? Los mormones se buscan, como si alguien no tiene trabajo, le buscan trabajo como sea. Ninguno puede estar desempleado según ellos, ¿ya? Le generan de alguna manera, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque los mormones sí son estrictos en cuanto al diezmo, eso sí, ¿ya? Todos tienen que diezmar. Y si no te alcanza, te buscan como sea, un trabajo que sea más o menos remunerado, que te sirva a ti y que también sea para lo del diezmo, ¿no? Ellos sí no perdonan. Pero esa doctrina estaría bien también, pastor. Sí, sí, sí. Está bien esa doctrina. Coger lo En bueno fin. de algunas iglesias, bien, ¿no? Igual que la Y, iglesia presbiteriana, porque tiene su doctrina también en cuanto a lo que es la administración. Yo veo que sí es buena. sí, Buena también. así es. Sí, otras iglesias mejor no decimos nada. Muy bien, seguimos ahora. Entonces, a ver si otro quiere algún texto, si no ya cerramos esto. Pastor, ¿cómo sería Hechos 16:31, ¿no? Es también muy conocido que dice que muchos confunden, ¿no? Ya yo acepto a Jesús como papá y toda mi casa se va a salvar. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, ese texto también es excelente. Lo aplicamos literalmente, ¿no? Y lo aplicamos como como una promesa. Pero quiero decirle una cosa, que ese texto
que pone Lucas en Hechos no es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, ¿no? Tú crees y no importa, en el tiempo el Señor convertirá también a toda tu familia. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Cuando en el contexto de esa época, recuerden que habían cabezas de familia o el cabeza de clan. En el concepto romano y griego le llamaban el pater familia. El pater familia era la cabeza que cuidaba los intereses de la casa, de los integrantes de la casa. ¿Ya? Y cuando el pater familia o el padre de familia o el jefe del clan decidía una cosa, todos los demás tenían que hacerle, ¿no? Seguirle. ¿Ya? Todos tenían que confiar en que aquello que ha decidido el padre, la cabeza, el jefe, el patriarca, estaba bien y todos seguían. ¿Ya? Esa es la figura en el contexto en que aparece ese aspecto, que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Tú tienes tu casa. Los que son de tu casa también, entonces, serán cubiertos por la fe, porque tu decisión los cubre a ellos. La decisión de él implicaba también la decisión de los demás. ¿Ya? Esa es una práctica que no nos parece hoy día porque decimos, no, que la salvación es personal, cada uno tiene que confesar, ¿no? Pero que la promesa está ahí, dice, sí, mi familia se va a salvar, pero no es ese concepto ahí en Hechos, ¿ya? No hay promesa ahí, ¿ya? Está ese contexto de cuando alguien decidía, ese carcelero decidió por Jesucristo y que hizo su familia, también seguir a Jesucristo y asumieron esa confesión, ¿no? El Padre se convirtió, nosotros también nos convertimos, ¿no? Esa es la idea. Y así pasó, por si acaso, ¿o no? El carcelero se bautizó y ¿qué más? ¿Qué más Todos de su dice? casa. Toda su familia. Y En ese toda su contexto se familia. aplicó, pues, ¿no? Claro, es porque ese es el sentido que tiene el texto, ¿ya? Entonces se bautizó él y toda su casa con él, ¿ven? Entonces no es promesa. Si hubiera sido una promesa, hubiera sido solamente él, ¿ah? Pero toda su casa se convirtió, ¿no? Toda su casa se bautizó. Bien. Pastor, ¿Algo más? pastor. Sí. Romanos 10:9, pastor. ¿Ah? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la idea principal, pastor? Bueno, a ese texto lo hemos utilizado mucho para afirmar que confesando con la boca, entonces ya eres salvo. O sea, tú lo que tienes que es declarar que Jesús es tu Salvador, que eres su Señor. Y ya con eso eres salvo. Esa práctica así tan no es verdad ni no es cierta. Y también eso nos frustra. Cuando dice ahí el que confesare con su boca, está hablando primero que la palabra confesión, hay una característica en el original, ya que la palabra confesar es estar de acuerdo con. Estar de acuerdo con, es la idea, ese es el sentido que da la palabra homologueo. Nosotros utilizamos ahora homologar, poner a la persona en el nivel, ¿no? En un nivel, ¿no? El que le corresponde, o sea, ya, el homologar es subirle de puesto, ¿no? O darle un nivel. Ya, entonces cuando yo confieso, yo homologueo, me estoy poniendo en qué cosa, en que estoy de acuerdo con lo que Dios me está diciendo, ¿no? Me pongo en ese lugar, ese es mi homologueo, esa es mi confesión, ¿ya? No es entonces confesar, declarar o hacer una frase, una palabra, yo confieso y no, ¿no? O confesar pecados, como yo lo dije, ¿no? Es confesar, ¿no? Que Jesús es el Señor, quiere decir que estás de acuerdo con eso, que eres el Señor y lo tomas como Señor, ¿no? Entonces te pones en ese nivel, ¿ya?
Pastor, en Y ese que caso, no entonces, eres salvo. pastor, en ese Eres caso, salvo. entonces es una invitación. Claro, no, nosotros usamos eso como invitación. Especialmente, bueno, en la iglesia presbiteriana no se hace mucho de eso. Generalmente en otras iglesias sí se hace mucho esto, se hace un llamado, no dice a confesar, pasa adelante, confiesa a Jesucristo, ya, ahora vamos a orar y en la oración vas a confesar tus pecados. Ya confesaste, ahora ya eres salvo. ¿Ya? Y se le dice, bueno, tienes que creer, confesar y creer en tu corazón, sí, pero creer en tu corazón lo ven como una cuestión emocional, ¿no? Cuando el corazón implica el centro motor de la vida. O sea que si tú te pones de acuerdo con Dios y le das el centro motor de tu vida, entonces eres salvo. ¿Te das cuenta? Correcto. Entonces, o en simples palabras, es entregar la vida. Poner la Pastor, vida en pero las ahí manos del habría Señor. una confusión también en el tema católico, porque ellos creen mucho en Jesús, los mormones creen en Jesús, Claro. entonces bastaría solamente con el tema de creer en Jesús, ¿no? Claro, la oración yo, bueno, sí estoy un poco de acuerdo en eso, sí. Depende del evento, pues, ¿no? Depende cuando se puede Claro. ayudar a la persona, quizás está en cama, ¿no? Claro. O alguna campaña especial, ¿no? No todo lo de eso. Claro. Pero el sentido, yo voy a dar el sentido, porque interpretar eso hermenéuticamente hablando, estamos diciendo el sentido que tiene eso, que es confesar, ¿no? Cómo lo utilizamos ya es otra cuestión, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Toda persona cree, sí, y te va a decir, yo sí creo en Jesús, yo siempre he creído, ¿no? Pero ¿tú crees para salvación? A eso ya cambia, ¿no? Entonces, en el plan que Dios ha hecho, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Estás reconociendo que eso que ha hecho Dios es para ti? Entonces, eso es confesar. ¿Correcto? Eso sería confesar, entregar la vida al Señor. También hay otro versículo que tal vez lo podíamos analizar, San Juan 20:22. ¿Ya? Dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A ver, pastor, usted mismo es. Ahí hay otro texto bonito que parece confusión, ¿no? Porque dice que sopló. Y algunos, yo sé que, porque también he estado en el movimiento carismático, conozco de todo eso, y algunos, había una práctica del soplo, ¿no? Para que la gente caiga o reciba el poder. La unción. Pero ese texto no se puede utilizar para eso. Cuando Juan relata ese aspecto de Jesús está con los discípulos y le da las indicaciones y luego dice, recibí el Espíritu y sopla, ¿no? En realidad Juan, el evangelista, está poniendo este acto al nivel de aquello que hizo Dios en Génesis, cuando también sopló aliento de vida en el hombre, en el cuerpo de barro, y le dio vida, ¿no? Entonces, esa es una semejanza, hay una relación ahí. En ese acto de Dios soplando para hacer al hombre una persona, un ser viviente, y ahora Jesús sopla para darles el Espíritu, para insuflarles vida y poder. Esa es la idea. Sí, pues Entonces, pastor, ahí recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés los discípulos. No, no estamos diciendo eso. No. Ahí no hay esa referencia. Lo que está haciendo es que están recibiendo la vida, el soplo espiritual que viene de Jesús. Eso es lo que están haciendo. ¿Ya? El poder de Dios va a ser en el Pentecostés después, ¿no? Va a venir eso. ¿Ya? Pero aquí está haciendo recordación del acto de Dios de poner su espíritu en los hombres, su espíritu de vida. O sea, la vida, el soplo que tenemos de Dios por el Espíritu, es la vida que nos da. Ahora, por el Espíritu Santo, Jesús también hace lo mismo y les da vida a la vida espiritual. Vamos a tomar en cuenta esto. ¿Cuándo nacieron espiritualmente los discípulos? No encontramos eso, ¿no?
No vemos en ellos que confiesan a Jesús y que es Salvador o se tiran al suelo, se arrepienten de su pecado. No hay eso, ¿no? Este acto de Juan 20, No hay, pastor, definitivamente no. no hay ese modelo nuestro de pasa adelante, levanta las manos, confiesas la oración y arrepiéntete ya. Ese es un modelo evangélico del acto de la conversión o del arrepentimiento. Lo que dice Juan ahí es simbólicamente, ojo, porque no estoy hablando de que eso sea así, es simbólicamente el nacimiento de los discípulos, ¿no? Que influye Jesús dándoles vida espiritual. Hasta ahí, ¿qué cosa habían dicho los discípulos? Habían sido creyentes medio así, ¿no es cierto? Taciturnos, desconfiados, o falta de fe, inseguros, otros aprovechados, ¿no? Otros que estaban ahí por conveniencia, ¿no? ¿Ya? O quizás por otros intereses. Pero Jesús resucitado les da el soplo de vida, primero, para que ellos se mantengan en la fe. Y luego los va a llenar de poder para que sean testigos. Eso ya es otra cuestión. ¿Entienden el asunto? ¿Ya? Entonces, O sea, obviamente no tiene nada que ver que al momento que practican esos pastores, muchos pastores practican ese soplo sobre las personas para que reciban supuestamente el Espíritu Santo, o para que sean llenos, claro, para que sean llenos supuestamente el Espíritu Santo, para que reciban, es totalmente equivocado, porque ellos no tienen poder, ellos no tienen la autoridad para poder dar el Espíritu Santo. Prácticamente al hacer eso, ellos se están poniendo en el lugar de Dios. No, ellos se creen los dioses que reparten el Espíritu Santo a quien ellos quieren. No. Es una práctica equivocada. Claro, hacen mal uso de un texto que no dice eso y que no es la práctica de la iglesia. No se ve eso en los discípulos soplando a la gente para recibir Pastor, ¿no? Pero hay veces, yo personalmente he ido a una iglesia presbiteriana y permiten que otros pastores de otras denominaciones practiquen eso dentro de la iglesia presbiteriana. Como presbiterianos, ¿cómo sería nuestra postura, pastor? Ante esta práctica que permiten a los pastores esa práctica. Primero que lo que hacemos en la iglesia tiene que tener el cuidado de tener no solamente la cuestión doctrinal, sino de la práctica que cada uno tiene. Hay que tener el cuidado porque puede eso traer confusión, por un lado. Pero, por otro lado, tampoco podemos limitar el obrar del Espíritu de Dios. ¿Ya? Y entonces hay que saber cómo hacer eso para que no sea tampoco algo que sea extraño. Por ejemplo, conocí a una figura de un pastor que por ahí en México hacía esta práctica, ¿no? Le ponía en un vaso, traía un vaso con agua y escupía. Y él entonces decía que tomen ese vaso y con ese vaso, en el nombre del Señor, se van a sanar, ¿no? Tomando ese vaso con agua con ese escupitajo adentro, ¿no? Entonces, eso no es bíblico, ¿no? O sea, ¿quién va a tomar una cosa así? Pero él decía de esa manera. O la otra era que tomaba chicles, ¿no? Y tenía su cajita de chicles y entonces ungía a los chicles. Y que por medio de los chicles él dice, oraba para que la gente que estaba enferma se sanara. Y él todavía decía así, ¿no? Solamente tiene que venir la gente que esté enferma, verdaderamente que esté enferma. Y le daba el chicle. Si tú no estás enfermo, te vas a enfermar, más bien le decía. Entonces, pero eso no tiene peso bíblico, ¿no? No hay ni unción de chicle ni nada de esas cosas, ¿no? Y que Jesús sí hizo con saliva, hizo barro, ¿no? Y untó el ojo del... sí, eso lo hizo Jesús, pero no hizo doctrina de eso, ¿no? Y no se ve que los discípulos hayan hecho este tipo de cosas. ¿Ah? Juan 20, ¿cuánto era? Juan 20. 22, hermana idea.
2022. Entonces hay cuestiones de que hacerlo con cuidado y con orden, ¿ya? Entonces, si el pastor está permitiendo eso, tiene también que explicarlo a la iglesia en todo caso, ¿no? Si alguien practica eso, entonces es libertad, y con la libertad del pastor que en instrucción y en enseñanza pueda ir corrigiendo, ayudando, entonces no había problema, ¿no? Entonces, pastor, como presbiterianos, ¿cuál sería la postura ahí en ese texto, como presbiteriano? Eso me interesa más porque estamos formándonos como pastores presbiterianos. Me gustaría entender eso, ¿no? Aquí te diría dos cosas. Uno, si vamos a manejar el concepto de presbiteriano, la iglesia presbiteriana, que viene del calvinismo, de la reforma, tiene una cierta línea, especialmente las europeas y las americanas, ¿no? Y que son bastante estrictos y legal con respecto a la teología y la doctrina. Las prácticas que se derivan de ella, ahí tienen mucho cuidado. Entonces, aquellas cosas que están fuera de aquellas que se practican, entonces lo desechan, ¿no? Por ejemplo, ese hecho de soplar o imponer manos, ¿no? No es una práctica propia de las presbiterianas tradicionalistas e históricas. El asunto está en que estamos en una iglesia presbiteriana que tiene origen misionero coreano, ¿ya? Y acá no se ha hecho eso porque se ha cuidado, porque el presbiterianismo de Perú es mucho más tradicional, pero la iglesia coreana presbiteriana ha vivido del avivamiento coreano, y ahí en el avivamiento coreano ha habido sanidades, milagros, del Espíritu Santo, profecías, lengua y todas esas cosas. Eso es natural ahí. Y no sé si ustedes han visto, pero cuando los misioneros coreanos se ponen a orar, se arrodillan y comienzan a orar, pero a voz en cuello y orando y fuertemente, ¿no? Al estilo pentecostal, que no es el estilo de especie de las iglesias presbiterianas aquí en el Perú. Un presbiteriano cuando ora, o sea, en silencio, ¿no? Uno dirige y otro ora, ¿no? Y los demás asientan la oración. No, en las oraciones que tienen los hermanos coreanos, no, todos oran, todos oran. Y todos, si escucha una voz y parece una iglesia pentecostal. Entonces esa es la característica que tiene la presbiteriana de la IP Cristo P, ¿no? Esa es la única cosa. Que no se ha hecho ese énfasis aquí en las iglesias en el Perú es otra cosa, ¿no? Se sigue un poco la tradición de las iglesias presbiterianas ya establecidas, ¿no? En el Perú, ¿no? Pastor, muchas gracias. Sí, por eso Timoteo siempre dice que la IP Cristo P, o la iglesia presbiteriana de IP Cristo P, es una iglesia presbiteriana pentecostal, ¿no? A veces lo menciona así, en forma de, no sé, de humor, pero lo dice algo así, ¿no? ¿Ya? Solamente así, ¿no? Entonces, pero no es, claro, no hay una práctica abierta de ese tipo en las congregaciones, ¿no? Son pocas las que hacen eso. Pastor, eso sería solamente en la forma de adoración. Sí. Porque en su forma de administración, la pentecostal es totalmente diferente. No, eso es otra cosa. No, por eso sí sigue la forma de gobierno presbiteriano, sí, pero la adoración y en su práctica, por ejemplo, de orar por los enfermos, orar por necesidades, orar por el poder del Espíritu Santo, ya, eso es libre, ¿no? Entonces, falta quizás esa característica, ¿no? O sea, darle un poquito más de ese empeño, pero casi todos los pastores han sido formados, pues, básicamente en la presbiteriana tradicional, y por eso es que no se hace ese énfasis, ¿no? Entonces, lo que sí me llama la atención lo que dice Max, ¿no? Que esa libertad que ha habido de invitar gente para ministrar de esa manera, ¿no? Porque veo que también eso, seguramente que llaman adelante, ¿no es cierto? Pasan adelante y para ahí ministrarlos y orar por ellos y todo eso, ¿no? Bien. Interesante. Muy bien, entonces eso, mire que nos estaba llevando de hermenéutica a una cuestión doctrinal.
Interesante, pastor. No, pero ahí también es un tema quizás de lo que estado mencionando. Tener cuidado con los excesos. Sí. Entonces, lo que usted ha mencionado es cierto. O sea, lamentablemente, en los grupos pentecostales hay excesos y hoy en día vemos los neopentecostales en que, por ejemplo, teología de la prosperidad, que aunque la prosperidad es bíblica, pero han caído en un exceso y han exagerado en las cosas, ¿no? Cayendo en una distorsión de lo que realmente sí es bíblico. Ahora, en lo que usted menciona, por ejemplo, yo, bueno, soy de origen metodista. Los metodistas es parecido a los presbiterianos en cuanto a formación, pero, por ejemplo, yo soy metodista pentecostal. Y justamente cuando el pastor me habló y todo esto, justamente la diferencia entre un metodista coreano y un metodista latino es justamente ese punto pentecostal, pero con toda la organización de la iglesia, ¿no? Y es muy similar en el caso presbiteriano, porque yo le pregunté al pastor, ¿no? Yo he trabajado con metodistas coreanos y como usted lo menciona, pues definitivamente son puro fuego. Incluso oran por sanidades y vemos milagros y un montón de cosas, ¿no? Y eso lo hacen los coreanos, y no solamente metodistas, sino presbiterianos, metodistas, asambleas, ¿no? O sea, ahí no hay, en ese aspecto no hay mucha diferencia. En organización sí, pero en lo otro no. Ahora, lo que sí creo que caracteriza tanto metodistas como presbiterianos es el equilibrio. Es un pentecostalismo mesurado, evitan los extremos y creo que a veces también hay que tener cuidado de caer en el fetichismo, ¿no? Como usted mencionaba, o sea, cosas que ya son exageradas y tener mucho cuidado en un tema profético, un tema de revelación, porque justamente estábamos estudiando el tema acá en la iglesia y uno tiene que ser muy humilde, ¿no? Porque el enemigo es muy astuto y cuando uno permite el orgullo, Satanás también puede, por esa puerta abierta, comenzar a poner confusión. Y entonces ahí es uno como ministro, ahí es donde tiene que tener cuidado, ¿no? Ahora, yo creo que para poder juzgar, yo creo que una pregunta clave es primero si han tenido una experiencia en el Espíritu Santo. Porque yo he estado en ambos lados y es fácil juzgar cuando tú no has tenido la experiencia. Así es. Cuando tú no has tenido la experiencia, tú puedes decir, no, ¿qué es esto, qué es lo otro? Pero cuando tú tienes la experiencia, esa es otra cosa. Ahora, y también lo que sí tenemos que tener cuidado es en caer en los fanatismos y los sensacionalismos, ¿no? Porque el espíritu también es espíritu de orden. Así es. No es de eso, ¿no? Entonces, teniendo cuidado de los extremos, por ejemplo, un extremo, ¿no? que es muy común, ¿no? Ustedes sin poner manos. Yo he impuesto manos como pastor y he tenido años de experiencia, pero algo que yo aprendí es, lo mejor es no tocar a la persona. Porque si es del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a obrar, no yo. Así es. Si no va a recibir, no hay problema. Pero el error, ¿cuál es? Que hay algunos que quieren que para que sí reciba, los empujan. Y eso no es de Dios. Y ahí sí hay un error. Porque el hombre trata de hacer que suceda lo que solamente le corresponde a Dios. Y eso es orgullo. Y cuando alguien comienza a hacer eso, simplemente genera confusión y problemas, ¿no? Por ejemplo, una experiencia de un pastor vino a predicar sobre el gozo. Y el gozo es real. Y yo he tenido también esa experiencia. Pero comenzó a predicar y todo, y exageradamente, era bien gordito. Y entonces, ¿qué pasó? Justamente se tropezó, cayó y ¡fuá! Se vino tiene como 250 kilos. Así que imagínense cayendo sobre una tarima de madera. Toda la iglesia se mató de la risa, pero no era espíritu de gozo, pues. Más bien fue avergonzado porque cambió el orden de las cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que tener, yo lo comparto como anécdota porque a veces simplemente queremos que las cosas sucedan. Y cuando estamos ministrando a unos jóvenes, para cerrar, digo, ¿no? Un pastor me decía, pero pastor, ya, de una vez, para que reciban. Hijo, el Espíritu lo va a hacer cuando lo quiera hacer. Nosotros solamente somos instrumentos.
Nosotros, como dice una canción, haz lo que tú quieras hacer. Y cuando uno se rinde al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta como Él lo quiere hacer. Yo no puedo manipular al Espíritu Santo para que haga tal o cual cosa, ¿no? Pero sí ministrar para que el Espíritu Santo haga y toque a las personas como las quiera Él tocar, porque Él conoce los corazones, ¿no? Entonces, la experiencia es simplemente sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo y evitar las exageraciones, ¿no? Y eso implica discernimiento, el uso de discernimiento. Entonces, cómo el Señor quiere guiarnos para ministrar, para bendecir a los hermanos y dejar que finalmente sea el Espíritu Santo el que se manifieste y no sea mi fuerza o influenciar para emocionalmente, ¿no? Hacer que los hermanos sientan cosas, pero que no vienen del Señor, ¿no? Que pueden ser muy humanas, muy valiosas. Porque eso sería ya prácticamente como algo de brujería o simplemente falsificar. En el caso de la hermenéutica, bueno, no llegando a eso, pero simplemente puede ser una cuestión emocional, ¿no? Nada más, ¿no? Claro, o sea, en el caso de la hermenéutica, está tratando simplemente de imitar, queda pero de termina lado falsificando, cuando ¿no? hay discernimiento espiritual. Uno por uno. Pastor, por favor. Sí. En el caso de la hermenéutica, yo creo que queda de lado cuando hay un correcto discernimiento espiritual. Y yo particularmente, por ejemplo, ¿no? Uno dice en el lavamiento de pies, hacen una vez al año, 2 veces al año, ¿no? Yo le he hecho 2 veces, o 3 creo, una vez a un joven, me fui, Dios habló a mi corazón, lávale los pies. Él estaba en falta, ¿no? Le hice esa opción, ¿no? Muy privado, no en público, muy privado con su mamá y unos hermanos más. Y eso sirvió para que el Señor solito trabajara con él y ese joven se volvió a activar. Ahora, en esta semana que pasó, Dios, nos fuimos a predicar en las calles y justo nos invitan a una casa, ¿no? Una chica ya estaba muy grave. Entonces el Señor habla a mi vida, ¿no? Me dice, acá hay brujería, lávale los pies. Yo hablé con el papá un tema, no quiso, dijo que él no tenía pecado, muy bien. Le lavé los pies a la señorita y justamente yo, como le digo, pastor, yo he sido muy sensacionalista o emocionista, pero ahora me guío bastante por la palabra y bueno, la unción de Dios que con mucha humildad me guía. Y bueno, le lavé los pies con agüita caliente, le ponimos sus medias, todo, y leí el pasaje, ¿no? Sobre eso. Y al siguiente día, la chica murió en paz, porque ella estaba sufriendo tranquila, ¿no? Entonces, hay casos en que quizás la hermenéutica nos ayuda mucho a entender, pero también hay casos en que el Espíritu Santo, cuando uno lo discierne y lo piensa y lo medita y actúa, pues suceden las cosas, ¿no? Entonces yo le digo, es algo que no voy lavándole los pies a todo el mundo, pero cuando el Espíritu Santo me motiva a hacer lo que no es muy seguido tampoco, termina siendo manifestación correcta en las personas. Así es. Hermano Leo, disculpe, me llamó mucho la atención cuando usted dice que el Señor habló a su corazón que había brujería. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Me podría explicar? Porque la verdad que yo soy muy escéptico a esas cosas. Yo pienso que Dios habla por medio de la palabra de Dios, por medio de esas cosas, pero esa parte me llamó mucho mi atención, ¿no? El Señor tiene varias maneras de... Lo que pasa es que yo tengo, ese es mi campo mío, la liberación espiritual. Hay veces, hace años atrás, cuando yo estaba en mucha comunión con Dios, en que me hablaba audiblemente. Últimamente, pues, lo hace a través de sueños o cuando yo estoy orando por alguien, es como si a través de mi corazón yo lo escuchara en mi oído, ¿no? Entonces, me dice y mi pensamiento rebota, ¿no? ¿Sabes qué? Haz esto. Y también, antes de hacerlo, lo medito, lo oro, Señor, por favor, que no sea mi carne, sino tu presencia, tu confirmación. Esa es una forma que con mucho tacto lo hago, con mucha delicadeza. Antes lo hacía más carne, más emocional y salían cosas que no eran, ¿no? Entonces, cuando Dios habla a mi vida, a mi corazón o a mi mente, lo hace como una voz en el interior. Y siento la paz de Dios, siento que mi corazón se refresca es algo que no te podría explicar con palabras porque es algo que tendrías que experimentarlo y pedirlo a Dios, ¿no? Es algo como un remolino de paz, de fortaleza que mi corazón siente y siento un poder dentro que sale de mí.
y lo hago en obediencia a Dios hasta donde Dios me permite. Y a lo que Dios me dice, lo hago. De ahí no hago nada más, simplemente me retiro, ¿no? Es que hay que entender esto, ¿no? Bíblicamente, hermano, y bíblicamente, esa sensación que tiene usted, ¿se puede reflejar? ¿Usted nos puede Mira, Max, deleitar? Porque no, yo como le digo, La yo soy Biblia, muy escéptico, ¿no? ya, mira, tendrías que ayunar más, tendrías que ayunar 15 días, 10 días, Exacto. no sé, tendrías que tener una esa experiencia es, de esa es orar una todo un forma. mes. Sí. Exacto. Claro, tendrías Esa que es orar una forma, o mucho. sea, en lo que está condicional de oración hay uno también, pero hay que tomar en cuenta este otro dato. Dios actúa, como decía el hermano José, de diferentes maneras. ¿Ya? Y Dios pone en tu corazón el querer y hacer por sus buenas voluntades. Entonces, muchas veces actuamos haciendo las cosas de Dios de acuerdo a su propósito y sin darnos cuenta también. Somos instrumentos de Dios. Entonces, ahora que eso que está combatiendo Leoncio es una cuestión que no es, digamos, vamos a ponerlo así, no es que uno tenga más nivel que otro, no. Son manifestaciones propias que Dios da. ¿Ya? Y no necesariamente vas a sentir lo mismo, ¿no? Eso no va a ser repetible de alguna manera, pero sí en el modo en que Dios te enseña a ti, pues también vas a tener esa guía de Dios, ¿no? Cómo dejarte llevar por Él. Pero si buscas más de Él, por supuesto, eso va a ser mucho más sensible, ¿no? Eso es lo que por lo menos no se está tratando de comunicar, ¿no? La idea Es es esa. como cuando se ora, pastor, yo a veces oro por personas y es como si ya mi boca se cerrara hasta aquí. Yo le digo muchas gracias, ahora quedamos en la voluntad de Dios. Me voy, o sea, no lenguas, no grito, no, depende de lo que el Señor te mueve, en paz. Sí. Y al día siguiente a veces te dicen, ¿sabe qué? Despertó mejor, se sanó, y simplemente Dios lo hace, o sea, de mil formas, ¿no? Pero como le digo, hermano Max, no es que yo sea superior a ustedes, no me malinterpreten, sino que ese es mi campo en que yo me muevo espiritualmente, me voy a endemoniados, me voy a personas así, pero aplicando sobre todo la palabra, pues yo no vengo sobre la palabra, yo me baso, no sobre lo que yo, no, si no doy un versículo bíblico, no hago nada. O sea, eso es, ¿no? Muy bien. Yeah. Muy bien, claro, eso es lo que Iván todo dice, ¿no? Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pues para el hermano es algo sencillo. Dones. Sí. Bueno, Leo puede tener un don, yo puedo tener otro don y él puede tener otro don. Y voy a dar un ejemplo chiquitito, ¿no? Fue a una iglesia a predicar, yo hablo en lenguas, ministro, hay don profético, pero mi amigo, mi pata el alma, su don era la alabanza. Y entonces unas hermanitas se pusieron a decir, no, que él no es pastor porque no tiene tal y cual don. Digo, un momentito. ¿Ustedes reconocen los dones que yo tengo? Sí, pastor. Usted sí, pastor, él no. Ahí están muy equivocadas. Porque él también es pastor, porque la palabra dice que reparte a cada uno los dones para la edificación de la iglesia. Entonces nadie puede sentirse más ni menos porque yo tengo tal don y el otro tiene tal don y uno parece más bonito, otro menos, sino que cada uno tiene un don en el cual comienza a fluir, o dones en los cuales fluye. Y lo que uno tiene que pedir al Señor es, Señor, ¿cuáles son los dones que tú me das? Porque en eso tú vas a usar. No tenemos que pedir el don de tal o de cual, sino, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado? Entonces, exacto. Y yo, por ejemplo, yo no fluyo como ese pastor, pero yo amaba la forma como él fluía porque Dios lo usaba tremendamente. Entonces, cada uno tiene diferentes dones. Nadie tiene todos los dones. Exacto. Entonces, lo que tenemos, y como usted dice, pastor, no hay nadie que pueda ministrar de la misma forma que otro. Porque Dios trata a cada uno conforme a lo que diseñó en su corazón y a lo que a cada uno le ha dado. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy, en la zona hay mucha brujería. Y como dice Leo, Dios nos da, oramos y todo eso. Ya, aquí ha habido esto, aquí ha habido esto. Y Dios te va dando discernimiento. Pero Dios te da los dones porque tienes que discernir en el lugar donde te han puesto, por la necesidad que te han puesto. Y por algo te lleva al lugar donde estás. Y como dice la palabra, tiene falta de sabiduría, pídela y el Señor te la va a dar. Señor, yo no sé, muéstrame. Y cuando uno le pide, cuando uno es sincero, como dice Leo, Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque tienes que servir a aquellos que Dios te ha dado.
Así Y es. para mí ese es el secreto, ¿no? O sea, no es tanto anhelar esto o lo otro, sino, Señor, yo quiero servir, yo quiero cubrir esa necesidad. Dame sabiduría, revélame con tu palabra, muéstrame, ¿no? Y el Señor va a comenzar a fluir. Cuando hay un corazón sincero, como dice Leo, lo que sí no podemos hacer doctrina, como él dice, pero va a haber cosas a veces locas que nos va a pedir que hagamos. Y uno tiene que ser obediente. Lo que uno no puede hacer es, no, siempre hay que hacer esto. No, no, no. Uno tiene que ser sensible a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Eso es lo que tenemos. Así es. Recuerden, primera, y van a poner 1 Corintios 14, 1 al 3 como base. Sensible y obediente al Espíritu Santo. Para terminar, pastor, mire, y no extenderme más. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo amigos, yo amo mucho la doctrina pentecostal, es más, siento en mi corazón eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me llaman, me dicen, hermano, ¿qué dones tiene? Honestamente, no creo, le digo, tener dones, yo solamente predico. ¿Por qué? Porque tengo amigos que solamente buscan, si tienes el don de sanidad, hoy día voy a hacer campaña de sanidad, vente. Si tienes dos de noche, voy a hacer de liberación, vente con discernimiento. Entonces, cada vez que mis amigos, algunos me preguntan, ¿qué dones tiene? Yo digo, no tengo ninguno. Honestamente, yo voy con la Biblia. Y me han dejado de invitar y me siento bien porque soy anónimo, ¿no? Sí, es que algunos pueden explotar eso y al final no es, uno dice, no, es para glorificar al Señor, pero al final no es de todo así, ¿no? Bueno, Dios de alguna manera mira el corazón, no quiero decir que unos actúan por interés o no, el corazón, Dios mira el corazón y eso es, cada uno tiene que dar cuenta a Dios en ese aspecto. Pero 1 Corintios 14, 1 al 3 creo que está muy bueno para esto que hemos hablado. ¿Me dice Aide qué? Aide quería... Pastor Alberto, también yo quería compartir, por decir, hay cosas que se cumplen al pie de la letra, literalmente, como dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner mi ejemplo mío, ¿no? Que también he tenido la experiencia. Yo sufría del dolor, muchísimo tiempo, muchos años, del dolor de la columna. Y bueno, siempre he estado leyendo la palabra y encontré en Santiago donde dice, pues, ¿no? Que cuando un cristiano, terminé Romanos con todos los deberes de los cristianos y luego entré a Santiago y todos los pasajes y encontré de que cuando un cristiano se enferma, debe de acudir inmediatamente a los ancianos y los ancianos en completa oración orará por el enfermo y el enfermo sanará. Entonces, una cosa magnífica, pastor, yo pedí que me oraran y oramos y reprendieron, oraron y me ungieron con aceite. Pastor, desde ese día no me duele la columna, no me duele, por más que alzo peso, alzo lo que sea, y entonces se cumple la palabra literalmente. Entonces, ahí ya no habría prácticamente para poder de repente decir, ¿sabes qué? Hay que interpretar, ¿no? Sino que se cumple literalmente. Y otra cosa que también comparto con los hermanos, es la forma cuando tú empiezas a tener esa relación con el Señor, orando todos los días, poniéndole en primer lugar al Señor todas las mañanas, todos los días, y el Espíritu obra, pastor, obra, hermanos. Gracias. De una y mil maneras. Entonces, yo sí creo y de verdad que y confirmo y afirmo lo que dicen los hermanos, ¿no? Comparto sus experiencias y lo mío también les comparto, ¿no? ¿Para qué? Para que sepan que así es el Espíritu, pastor, ¿no? Entonces, hay cosas que se cumplen y hay cosas que también hay que interpretarlas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos pastor. Sí, Carlos. Sí, bueno, yo todavía sigo con el tema de los textos. Por ejemplo, hay textos bíblicos, porque son varios, que se hablan sobre el divorcio, ¿no? Que casi siempre hablan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que todo lo que se divorcie de su mujer, a no de ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Eso también lo dice Marcos 10:11, lo dice Lucas 16:18, 1 Corintios 7:11, ¿no?
En la parte, pues, literal, como están diciendo los hermanos, ¿no? Hay partes literales que se tienen que hacer en la Biblia, por ejemplo, como dice la hermana, ¿no? De ir a los ancianos, ¿no? Y para que ellos oren por el enfermo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿cómo se tiene, cómo se usa ese pasaje? Porque, mire, yo le cuento, ¿no? Nosotros tenemos una hermana que su esposo la abandonó hace 10 años, ¿no? La abandonó con sus 3 hijas, mujeres, ¿no? Y se fue a otro país, ¿no? Ella es cristiana, ¿no? Y ella siempre oraba por su esposo para que vuelva, ¿no? Y ella le pedía a Dios de corazón que vuelva a su esposo, ¿no? Que ella lo va a perdonar, ¿no? En sí, pastor, ella pensaba que su esposo había muerto porque había fallecido así, no, había desaparecido, ¿no? Pero pasaron los años y bueno, se supo que el señor, pues, estaba en Brasil y tenía otra familia, ¿no? Y eso fue un golpe duro para nuestra hermana, ¿no? Ella, con el pasar de los tiempos, pues llegó a superar esto y bueno, a la final el que cometió adulterio fue él, ¿no? No ella, ¿no? Porque eran casados, ¿no? Pero con el pasar de los tiempos, pues ella también, ya con los años, porque sus hijas también ya crecieron, ya son adultas, ¿no? Y ella también sintió quizás un sentimiento hacia otro hermano que había conocido también en otra congregación, ¿no? Y empezaban a tener una linda amistad, ¿no? Y quizás pensábamos que entre ellos quizás iban a hacer algo bonito, ¿no? Algo sincero, ¿no? Pero la hermana, pues, empezó a conocer estos textos bíblicos que habla acerca de que, ¿no? Que si eres casada, pero si por tema de fidelidad te separas, pero no te puedes casar, ¿no? Al menos que esa tu pareja o tu ex esposo o tu esposo esté muerto, ¿no? Muera. Entonces, en ese caso, pues ella, haciendo caso, pues de manera literal lo que dice la Biblia, pues terminó la relación con esta persona y sigue sola, ¿no? Entonces, ¿cómo es en ese aspecto si tomamos de manera literal este texto bíblico? Ya. Estos pasajes, ¿no? Porque son varios pasajes que hablan de lo Bien, mismo. Pero ahí, correcto. ahí ¿Sí? Sí, es hermano que, José. tenemos un Señor que es justo y sobre todo misericordioso. Y de Él depende, no ha sido por culpa de la hermana. Ella tiene derecho a rehacer su vida, ya ha pasado mucho tiempo ya, y tiene derecho a ser feliz. Yo pienso, por escuchar muchas prédicas de ese caso, que ella debe de continuar con la pareja nueva y esperar misericordia del Señor. Claro. Muy bien. Aparte, mire, ya que mencionó Carlos esto, creo que hay en esta parte sí es necesario analizarlo bien. La tradición presbiteriana es que se basa en la confesión de Westminster, todo lo que tiene que ver con enseñanza doctrinal y puntual presbiteriana está basado en la confesión de Westminster. Y en la confesión de Westminster hay un acápite con respecto a este asunto que mencionó Carlos. Ahora, si vamos al eso, de hecho hay que conocerlo. Entonces, una de las cosas que deberíamos nosotros entonces es como cristianos, como miembros de la iglesia, cada miembro de la iglesia, la Hipercristope, debe conocer la confesión de Westminster. Por lo menos las pautas básicas que aparecen en el texto de esta confesión, ¿ya? Porque ese es más o menos una especie de columna o de estructura doctrinal que nos puede servir. Y ahí está hablando de ese aspecto que mencionó el hermano José, ¿no? La posibilidad de la persona que pueda reconstruir, restituir su vida también en esa dimensión. Ahora, viendo el texto bíblico, lastimosamente la traducción en castellano no nos ayuda, porque ahí pone la palabra divorcio. Y en la Biblia no existe, no está en el original la palabra divorcio, ¿ya? Lo que trata de traducirse como divorcio es en realidad la práctica que había entre los judíos, que era la carta de repudio o Repudio. carta de, ¿cómo le llaman también? Bueno, Por carta de causa repudio. del adulterio, dice. Sí, o simplemente carta, bueno, de Repudio. disolución. Básicamente eso significaba disolución. Para el mundo judío, un hombre especial, porque en eso era el hombre, la mujer no hacía eso.
sí. solamente el hombre. Entonces, presentaba su carta de repudio o esa carta de libertad y entonces cada uno podía hacer su propia vida, ¿no? Habían dos concepciones, una la de Hillel que decía que por cualquier cosa y la de Shammai solamente por causa de fornicación, del que aparece ahí en Mateo. A causa de eso, entonces sí hay posibilidad, ¿no? de que se dé esa carta. Entonces, pero que hay que tener el cuidado siempre. Entonces, este tema de divorcio y no casamiento es un tema bastante delicado, pero que hay que aplicar dependiendo de cada situación, de cada caso. No se puede generalizar. Lastimosamente no se puede hacer eso. Pero tampoco se puede limitar a una persona que de alguna manera no hizo la falta, sino que fue afectado o afectada, ¿no? por la pareja que tuvo y que finalmente fue lo que malogró la relación, ¿no? Quebrando eso. Entonces, el asunto hay que tener ese cuidado. Entonces, no existe la palabra divorcio, no está en la Biblia del divorcio, ¿ya? Lo que está es la disolución, carta de disolución, que para el judío era qué cosa, eso era legal, venía desde Moisés. Que una pareja, entonces cuando un varón pedía esa carta, ¿ya? O daba esa carta, se la aceptaba, significaba que la relación terminaba como si no hubiera existido, porque esa es la idea de disolución. El divorcio es más bien la idea de rompimiento, ¿ya? Y ese concepto ahora en lo civil se aplica en la sociedad y en el Perú también. El divorcio implica también separación y disolución, y le da la oportunidad a la pareja que queda así de volver a casar. Civilmente eso es permitido. Por mutuo acuerdo. ¿Ah? Por Claro. mutuo acuerdo se llama. Y civilmente es dado así, porque existe el concepto de divorcio desde esa dimensión, jurídicamente hablando. El aspecto jurídico entre los judíos era carta de disolución, que solamente lo daba el varón. El varón, la mujer no hacía eso, solamente el varón pedía eso. Y entonces, si había o no falta, ya es otra cuestión, ¿no? Y si el hombre pues cometía falta, dice, entonces, o la mujer cometía falta, entonces si alguien se unía ahí, entonces también estaba en falta. Esa es la idea que está dándonos el texto de alguna manera, ¿ya? Pero si está en esa libertad, entonces puede hacerse la aplicación de lo que dice Westminster, ¿ya? Bueno, ya hemos trabajado una cosa interesante, hemos estado interpretando y también practicando un poco de la pastoral, que esa es la idea de teología práctica, y por otro lado también en cuanto a la administración, ya me parecía un instituto pentecostal lo que estaba viendo acá. Por la forma. Eso es lo que yo estaba diciendo en mi idea, pues, mi pensamiento, ¿no? Sí, pero es que hay que hablar de estas cosas abiertamente. Si bien tenemos una tradición presbiteriana, y de seguro que los presbiterianos de las otras iglesias, al escuchar esto dirían, no, estos no son presbiterianos, porque son bien radicales en ese aspecto. ¿Se dan cuenta? No. Es presbiteriano pentecostal. Claro, el sistema de gobierno y la doctrinal está ahí, pero hay cosas de la práctica cultural y de la práctica ministerial y también de la atención a la congregación que nos da la libertad entonces de hacer esto, porque no nos deja digamos, sin la identidad, porque algunos piensan eso, no, si vas a imponer manos, si vas a orar por los enfermos, no, eso no lo hacemos acá, no, entonces eso no es presbiteriano. Y a eso estaríamos solamente basándonos en la tradición de la iglesia, ¿ya? Y no deberíamos hacerlo así, sino Pastor, pero una bonita enseñanza o lo que nos has explicado es de que la iglesia presbiteriana coreana tiene el espíritu pentecostés, eso no lo sabíamos, eso nos faltaría en todo caso. Sí, es así, ¿no? Bueno, no se ha hecho ese énfasis y no sé si un día la IPEC Stoppe reaccione esa parte, ese matiz
que creo que es lo que sería el motor para darnos el crecimiento de repente, porque por ahí puede estar la figura, ¿no? Pero bueno, y lo otro, claro, hay que tomar en cuenta la homilética, el cuidado de la hermenéutica, que ya les dije. Una de las cosas que también ayuda es la confesión de Westminster. Eso también ahí te va guiando de cómo interpretar y cómo estos maestros han hecho eso y han derivado esas confesiones, porque tienen que ver con hermenéutica y cómo lo enseñan y cómo practicarlo también, ¿no? Entonces nos falta un poquito de show, un poquito de espectáculo. No, eso no, no, hay que tener cuidado. O sea, No, eso no. tampoco es show. Cuidados No, con el espíritu, no es el show. espíritu no es show. Que hay en unas iglesias que ya exceden eso, ya es otra cuestión. Pero no creo que el espíritu esté buscando show. Más bien, lo que quiere el Espíritu Santo es glorificar a Jesús, ¿no? Amén. ¿Ya? Y al glorificar a Jesús estamos glorificando al Padre también. No nos olvidemos de eso. Toda la gloria a Dios, ¿no? Sola la gloria a Dios, ¿no? Que eso es otro elemento muy presbiteriano. Vamos a tener un descanso y volvemos dentro de 15 minutos, ¿ya? Y ahora sí para la homilética, vamos a tratar de ver cómo hacemos esto, ya que están bien movidos ahora con esto. ¿Ya? Pastor, disculpe, Sí. antes que nos vamos al descanso, estaba escuchando a nuestra hermana Aire, ¿no? Cuando ella se encontraba delicada de salud, llamó, ¿no? A los ancianos, pero muchas veces, ¿no? Los que son también cristianos verdaderos, ¿no? También pueden hacer, ¿no? Lo que hacen los ancianos, ¿no? Orar por los enfermos, porque también tienen el Espíritu Santo, pastor. Sí. Amén, amén. Todos podemos ministrar, pero claro, el consejo de Santiago es eso, ¿no? Los ancianos, o sea, porque se supone que en ellos está la autoridad, pero todos podemos ministrar, y especialmente los que tengan el don también, ¿no? Ese es el otro lado también. Y cómo uno descubre el don haciendo, digamos, dejando que el Señor pues nos guíe. Si hay necesidad, alguien de repente nos comparte que está enfermo, entonces ya oro por él. De repente por ahí descubro que tengo el don. O otro don, ¿no? Que puede ser el servicio, o puede ser el don de dirección, o el de enseñanza, o el de predicación, en fin, o el de generosidad. Discipulado. Cualquier los dones que puedan haber, hay que dejarse guiar por ese aspecto. ¿Ya? Muy bien. Amén, pastor. Y así confirmar también. Vamos entonces ahora sí al descanso, ¿ya?